Bueno, pues seguimos con nuestro tercer ponente de hoy, que es Miguel Ayerbe, profesor de esta universidad también. Y bueno, Miguel obtuvo su doctorado en Lingüística Histórica y Contrastiva y actualmente es, como os he dicho, profesor de Historia de la Lengua Alemana y de Literatura Alemana desde la Edad Media hasta la Ilustración, en esta facultad. Sus intereses de investigación se enmarcan en lenguas y literaturas germánicas de la Edad Media, especialmente desde una perspectiva comparada. También se dedica al análisis de traducciones de textos desde el latín a lenguas germánicas medievales, así como de textos germánicos medievales a lenguas modernas, centrándose en la problemática que surge en cuestiones semánticas y terminológicas. Este mismo ámbito ha publicado traducciones de textos literarios en alemán medieval al castellano, como el Oswald de Múnich, Milagros Marianos del Pasional Antiguo, y igualmente ha traducido cuentos recopilados por los hermanos Grimm, así como una antología del cuento romántico alemán, y ambas obras han sido publicadas por Portal Editions. Y hoy nos va a hablar un poco sobre los ejemplos de heroínas en la literatura germánica medieval, partiendo de la figura tolkieniana de Éowyn, ¿no? La cual a su vez se inspira, a su modo de ver, en protagonistas de épocas anteriores. Y bueno, sin más dilación, Miguel, cuando quieras, puedes empezar. ¿Se me oye bien? Bien. Bueno, buenos días en primer lugar a todos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también quería agradecer a los organizadores de este congreso, especialmente a Martín y a Raúl, y a los colaboradores, pues poder estar aquí hoy hablando, y también pues al público. Espero que el tema pues pueda resultar, bueno, por lo menos que al acabar pues bueno hayan podido escuchar pues algo que les haya podido interesar, ¿no? Bueno, yo aquí simplemente voy a presentar algunas reflexiones acerca de heroínas en la literatura, partiendo de Éowyn en El Señor de los Anillos, pero retrocediendo a la literatura germánica medieval, que como sabemos, yo creo que aquí no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, sabemos que Tolkien se inspiró en muchas cosas en textos anteriores, ¿no?, de la tradición germánica, especialmente anglosajona y nórdica. Entonces, yo aquí, partiendo de Éowyn, yo aquí voy a plantear, o voy a tratar, digamos, dos aspectos. Lo primero es cómo a través de Éowyn reviven o hablan heroínas germánicas antiguas. Cuando lo germánico me estoy refiriendo a heroínas nórdicas, de las sagas islandesas, sagas vikingas, como también pues, de la literatura germánica, épica, ¿no?, medieval. Y luego también, ¿qué nos aportan estas figuras femeninas? ¿No? Quizá muchas veces nos hemos fijado en los personajes masculinos, que también aportan mucho, por supuesto, pero a mí me parece que simplemente analizar qué rasgos germánicos vemos en Éowyn, pues es quedarse un poco, es reducir mucho la materia, ¿no? Es quedarse, desde mi punto de vista, que es lo que intentaré explicar ahora, yo creo que El Señor de los Anillos transmite mucho a través de Éowyn, pero no se le ha sacado suficiente partido, ¿no? Y es también muy llamativo si uno hace, por ejemplo, el experimento. Yo lo hice por curiosidad y la verdad es que me sorprendió mucho el resultado, ¿no? Cuando miré en Google Scholar sobre pues, bibliografía académica acerca de heroínas, tenía que poner además heroínas, porque si ponía heroínas solía aparecer publicaciones en torno a la droga, ¿no? Entonces, me llamó muchísimo la atención que había, por supuesto, muchísimas publicaciones, pero para mi sorpresa eran todas sobre la mujer, la heroína, en la América Latina, siglos XVIII, siglos XIX, siglo XX, ¿no? Había mucho de esto. En la literatura, había cosas en la literatura, pero de literatura medieval, no sé si entre ya en la página 18, creo que lo dejé ya de aburrimiento, solamente encontré una o dos referencias un poco remotas a la literatura medieval, ¿no? Con lo cual dije, bueno, por un lado, pues qué pena, por otro lado, bueno, por lo menos nadie me ha pisado el tema, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿en qué medida hablan estas mujeres, o sea, a través de Éowyn hablan heroínas germánicas, ¿no? Bueno, yo los he clasificado en tres variantes, ¿no? Una es rasgos comunes que se ven en el comportamiento
tanto de Éowyn como estas mujeres, estas otras heroínas, también en elementos discursivos a la hora de referirse a ellas o a la hora de hablar ellas mismas sobre sí mismas, y en elementos extralingüísticos. ¿Vale? Esto es por ponerle un nombre general. Esto puede parecer un poco confuso, ¿no? Aquí parece que estoy utilizando acertijos, ¿no? Pero ya veréis que no, enseguida veréis que no. ¿Vale? Entonces, y las fuentes, bueno, aquí cuando menciono El Señor de los Anillos, pues me voy a estar refiriendo al libro, no a la película. Porque, bueno, no sé, ya Eduardo Segura ayer, yo creo que con mucho acierto lo estuvo comentando, en la película se pierden muchos detalles y para mí muchos diálogos y escenas cruciales también para lo que quiero explicar aquí, pues es que están prácticamente omitidos, ¿no? Y luego me voy a basar en algunas sagas. Sagas hay muchas, pero claro, el tiempo es limitado, el interés es limitado y uno pues tiene que seleccionar. Y yo pues aquí me voy a centrar en 2 sagas islandesas para contrastar, concretamente la saga de Eivor y la saga de los Volsungos, ambas escritas en islandés antiguo, ¿no? En torno al siglo XIII. Y luego un poema épico medieval alemán que se llama Orendel, del siglo XII, en alto alemán medio. Y luego también en un cuentecito de inglés medieval que se llama La Dama Priora, ¿no? Bien, en cuanto al comportamiento, bueno, yo creo que no necesito abundar mucho en el comportamiento de Éowyn porque yo parto de que aquí casi todos, si no todos, han leído el libro, conocen la película, ¿no? Entonces yo creo que no necesito entrar mucho. Quizá ahondaré un poco más en los otros textos que quizás no son tan conocidos, ¿no? Aunque están traducidos al castellano. Las sagas que he mencionado, las sagas islandesas que he mencionado, están traducidos en miraguano, buenas traducciones. Y luego también, Orendel también está traducido en la misma editorial. Bien, bueno, pues todos sabemos, y aquí me voy a centrar en 2 pasajes concretamente del tercer libro. Uno de ellos es el paso de la Compañía Gris, esa conversación que mantiene Éowyn con Aragorn, cuando Aragorn bueno, pues, va por el paso gris. No se va a llevar una gran compañía y Éowyn en principio le echa en cara decir, bueno, pero ¿por qué te vas a quitar de medio? Estoy reduciendo un poco, ¿no? ¿Por qué te vas a quitar de en medio? ¿No sería mejor llevar muchos guerreros y llevarlos a la gloria, a campo abierto, a la batalla, ¿no? Y él se limita a decir, es la misión que se me ha encomendado, es lo que tengo que hacer, es decir, no escojo a mi gusto, ¿no? Y entonces, viendo la resolución de Aragorn, a quien Éowyn admira mucho, bueno, pues le pide ir con él, ¿no? Pero Aragorn no le dice que no, ¿no? Y entonces Éowyn, insistiendo, ¿no? Pues empieza a lanzar argumentos como diciendo, estoy cansado de esconderme en las colinas, estoy citando, y deseo afrontar el peligro y la batalla. Soy de la casa de Earl, no una mujer de servicio, sé montar a caballo y escribir una espada y no temo el sufrimiento ni la muerte. En otra cita, pero yo no deseo curar. Ya esto es en las casas de la curación, ¿no? Cuando está convaleciente junto a Faramir. Y entonces le dicen, bueno, debes quedarte aquí, curarte, etc. Y dice, yo no deseo curar, deseo partir a la guerra como mi hermano Éomer, o mejor aún, como Theoden el rey, porque él ha muerto y ha conquistado a la vez honores y paz, ¿no? Cierro la cita. Bueno, pues estas cosas que dicen aquí Éowyn, cuando uno ha leído previamente sagas islandesas, uno recuerda, por ejemplo, las palabras de Brunhilda en la saga de los Volsungos, cuando Sigurd, que el cantado de los Nibelungos es Sigfrido, bueno, pues cuando Sigurd se aproxima a ella y quiere, digamos, conquistarla, quiere cortejarla, ella le contesta, yo soy una doncella de escudo y me pongo un yelmo en la cabeza cuando estoy con los señores de la guerra. Es a ellos a los que quiero asistir y combatir, no me disgusta, ¿no? Cómo busca la batalla, ¿no? Cómo busca la pelea, la guerra. Y dice en otra cita, yo pasaré revista a las huestes de los señores de la guerra. Aquí vemos cómo hay una coincidencia. Es decir, por una y otra no quieren que se les vea como una nodriza, como una cuidadora, alguien que se queda en casa, sino que quiere que se las vea como unas doncellas de la guerra. Y lo mismo ocurre en la saga de Eivor, otra mujer de la que se cuenta, cuando se la presenta, diciendo, y cito, se crió con un jarl y era fuerte como los hombres, y en cuanto pudo se ejercitó más en el tiro, el escudo y la espada que en coser y tejer.
Un modo de hablar bien de las mujeres en la literatura medieval germánica era, por ejemplo, decir que bueno, pues sabían manejar muy bien el telar, que sabían tejer, que sabían coser, ¿vale? Y que esto recuerda, si habéis leído la Odisea de Homero, cada vez que, por ejemplo, se quiere alabar a una mujer, se presenta una mujer y se la alaba, ¿no? Dice, bueno, ducha en el arte de las tareas, se entiende las tareas del hogar, ¿no? De las tareas domésticas, ¿no? Bien, pues bueno, también de Hervor se dice más adelante, se alegró más en la batalla. Esto es un elogio que hace su hermano, cuando ella ya ha fallecido, ya ha caído en la batalla, ¿no? Dice su hermano, se alegró más en la batalla que hablando con el pretendiente o tomando asiento en la marcha nupcial. En cuanto a elementos discursivos, es muy llamativa la coincidencia entre lo que dice Éowyn de sí misma, en al menos 3 ocasiones. Dice, soy una virgen guerrera y no una nodriza seca. Y luego también más adelante, soy una doncella guerrera y mi mano no es suave. Y más adelante, ya nunca más volveré a ser una doncella guerrera, ni rivalizaré con los grandes caballeros. Es decir, doncella guerrera. En la saga de los Volsungos, Brunhilda dice de sí misma, yo soy una doncella de escudo. Y Hervor dice de sí misma, bueno, dice el narrador de ella, era una guerrera y se crió en Inglaterra con el Jarl Frutmar. ¿De acuerdo? Las traducciones no son muy afortunadas, si se me permite decirlo. Primero, en guerrera, era una guerrera, ahí se pierden muchas cosas, ¿no? Muchos matices. La traducción de la saga de los Volsungos, Doncella el escudo, de Mariano González del Campo, esta es la más aproximada al texto. O sea, en inglés Tolkien utiliza Shield Maiden, ¿no? Que literalmente es la doncella, la virgen del escudo, ¿no? Quien mejor en nórdico antiguo era Skildmer, que es lo mismo. Mer era para doncella, era el término para doncella, Skald era el escudo, ¿no? Bueno, aquí Martín podrá decir, bueno, no está, Martín podrá decir si más o menos la pronunciación ha sido adecuada o no, no soy un experto en pronunciación nórdica, o sea, claro, las traducciones no son doncella guerrera. Se aproxima, pero no es lo mismo doncella guerrera que doncella del escudo, ¿no? Bien, aquí por tanto estamos viendo cómo unas voces, quien ha leído ya la literatura medieval antigua, sobre todo la nórdica, dice, bueno, esta voz me suena, esto lo he leído ya, esto lo he visto yo en otro sitio antes, ¿no? Y luego, de todo esto se habla, esto no es mitología, esto no es pura literatura. Esto está atestiguado, por ejemplo, en la historia de los daneses, de Saxo Gramático. Un historiador danés del siglo XII que escribe en 16 libros las gestas de los daneses, la escribe en latín, o sea, la Gesta Danorum, donde en el libro 7, capítulo 8, él dice que hace un excurso, para vaya con el excurso que hace, ¿no?, para hablar de estas mujeres, que las caracteriza así. Si se me permite, lo voy a leer tal cual, lo voy a citar tal cual, porque yo creo que no tiene apenas desperdicio, ¿no? Dice, hubo antiguamente entre los daneses mujeres que, transformando su belleza en aires varoniles, consagraban casi todos los momentos de su tiempo a cultivar las prácticas guerreras para no exponerse a que las energías de su virtud se embotaran por el contacto pernicioso de la vida disoluta. Y odiando ciertamente las delicadas formas de vida, solían endurecer con las fatigas y los sufrimientos de su cuerpo y su espíritu, y rehuyendo toda la molicie de la debilidad femenina, forzaban a su carácter mujeril a usar de la rudeza masculina. Incluso adquirían con tanta dedicación los conocimientos de la vida militar que cualquiera pensaría que habían renunciado a ser mujeres. Pues éstas, como olvidándose de su condición natural y anteponiendo la dureza a las caricias, buscaban los combates en vez de los besos, degustando la sangre y no los ósculos, frecuentaban los oficios de las armas con mayor agrado que los de los amores, y entregaban a la disciplina de los venablos las manos que deberían aplicar a las telas, y deseando no ya el lecho, sino la muerte, se exponían a los dardos que habrían podido despuntar con su hermosura. Bueno, quizá algo de esto ha podido sonar al hablar antes de Brunhilda y Hervor, ¿no? Por ejemplo, de Hervor, que bueno, prefería la guerra a estar con el pretendiente o a frecuentar el lecho, ¿no? Bueno, aquí hay algunas expresiones, el tono
es del siglo XII. Esto obviamente hoy podría, digamos, herir algunas sensibilidades, ¿no? Yo he preferido no modificarlo porque, bueno, es tal como se expresaba una persona en aquel entonces. Pero a base de estas contradicciones constantes, ¿no? Algo de esto ya nos suena y todavía veremos alguna cita más. Se ha criticado que Saxo Gramático, bueno, escribió una historia, pero que también había elementos mitológicos. O sea, él mezclaba historia y mitología. Pero puedo decir que esto también lo han afirmado otros historiadores, incluso recientemente, por ejemplo, el 2007, autores como Harrison y Svensson, hablando de la vida de los vikingos, ¿no? Hablando de cómo, por ejemplo, cuando los enemigos, después de una batalla con germanos, ¿no? Que podían ser, por ejemplo, los godos o los varegos, ¿no? Después de la batalla, reconociendo el terreno, comprobaban para su asombro cómo había entre los caídos mujeres perfectamente pertrechadas como guerreros, ¿no? Con sus armas, y cómo habían caído luchando, ¿no? O sea, es una cosa que llamaba la atención. Se ve que no era una cosa propia de la cultura, entonces, fuera de la germánica, ¿no? Aunque yo esto lo dudo. En cuanto a elementos extralingüísticos, hay un paralelismo, hay un pequeño detalle, habría varios, ¿no? Pero yo ahora mismo recuerdo más este. Cuando Éowyn quiere ir con los hombres, quiere ir a luchar, y le dicen, mira, la guerra no es para ti, de alguna manera, ¿no? Ella, ¿qué hace entonces para poder ir? Se viste de hombre y adopta un nuevo antropónimo, ¿no? Denhelm. De hecho, durante la narración veremos cómo van alternando Éowyn, Denhelm, ¿no? Depende cuál sea el contexto, con quién esté hablando, etcétera, ¿no? Pues en la saga de Hervor ocurre algo parecido. Hervor, cuando quiere marcharse de su lugar de origen y quiere marchar con los vikingos, se viste también de hombre y adopta también otro antropónimo. En este caso, Hervardr, ¿no? Que es un nombre propiamente masculino, ¿no? Pero también, igual que en El Señor de los Anillos, a veces va a alternar el nombre. Es decir, hoy leemos el nombre de Hervor y otras veces Hervardr. Bien, con esto llegamos, bueno, hasta aquí unas comparaciones que quería establecer entre Éowyn y la literatura islandesa medieval. Ahora quiero establecer una pequeña comparación con otra obra, el Orendel, alemán, donde encontramos también a una heroína que se llama Bride. Lo que pasa es que, a diferencia de estas tres mujeres, ella es una reina de Jerusalén, es una mujer cristiana y es heroína y guerrera, pero estando casada. En el mundo germánico, la mujer guerrera era virgen, ¿de acuerdo? Y el unirse a un hombre se veía, o que un hombre la pretendiera, era como un peligro, digamos, como para esta vida suya guerrera, de alguna manera, ¿no? Bien, pues en Orendel se puede comprobar como Bride, o sea, a Bride no le quita nada de su vigor ni de su valor guerrero el hecho de estar casada y salir con Orendel a combatir, ¿no? Hay una descripción de ella, que cito textualmente, cuando se está preparando para la guerra. Quiero citarla así porque a mí me recuerda al ritmo heroico de los cantares de gesta antiguo. No sé si conocéis el cantar de Hildebrando alemán, muy breve. El comienzo, ¿no? Cuando Hildebrand y su hijo Halfdan, sin conocerse primero, salen al encuentro uno del otro para batirse. Hay una descripción épica de cómo se preparan para ese enfrentamiento, ¿no? Y a mí un poco esta preparación de Bride me recordaba un poco a eso, ¿no? El tono. Dice, la señora Bride se ciñó su espada. Para empezar a llamar la atención, una dama que posee una espada, ¿no? Preservando así su cuerpo de la muerte, colocó sobre sus piernas varios trenzados de acero y sobre su pecho una resplandeciente y resistente armadura. La señora Bride se ciñó una magnífica espada. También colocó sobre su cabeza un yelmo que estaba bellamente arqueado. De forma rápida e impetuosa mandó traer un soberbio corcel. Sobre él reposaba un sillín de marfil. La señora Bride saltó encima sin utilizar el estribo. Con qué rapidez colocó la valiosa doncella el escudo en su brazo. Y luego vienen unas palabras suyas de ella, que dice, cuando se rompa esta vara, la vara de acero se entiende, en mis manos, querrá decir que algún pagano se estará aproximando a su final. Bueno, de esta pequeña descripción hay unos pequeños detalles que yo creo que no se pueden pasar por alto, ¿no? Que
que no quiere decir que yo esté en contra o que a mí me asombre o que diga, simplemente tenerlos en cuenta, ¿no? La naturalidad con que el narrador presenta estos hechos, que es anónimo. Primero, ciñó su espada, no que se ciñera una espada, sino una dama que posee una espada, ¿no? Sabemos lo importante que era la posesión de las armas, ¿no? Y como, por ejemplo, para los vikingos era tan importante morir con su propia espada, ¿no? Luego, estos detalles, ¿no? La señora Bride saltó encima sin utilizar el estribo al subir al caballo, ¿no? Esto demuestra que no era ninguna principiante, es una mujer con una cierta experiencia, ¿no? Y luego, con qué rapidez colocó la valiosa doncella el escudo en su brazo, es decir, sabía llevar las armas, sabe lo que es llevar un escudo, sabe lo que es llevar una espada, ¿no? Y si se fijan, ¿no? La valiosa doncella, el escudo. No quiero decir con esto que haya una reminiscencia del islandés medieval, ¿no? Pero que aparezca la denominación doncella, ¿no? El escudo, ¿vale? Aquí hay una coincidencia, en Bride hay una coincidencia con Éowyn a la hora de ese deseo de seguir al guerrero, ¿no? De hecho, Éowyn en los momentos de combate, al dirigirse a su marido, no se dirige a Orendel o mi querido esposo o mi querido, le llama guerrero, le habla como guerrero. Guerrero, óyeme, guerrero, yo quiero ir contigo a esta batalla, o yo quiero... Le llama guerrero, ¿no? No le llama, ¿no? Y dice, igual que recordamos esa escena de Éowyn, ¿no? En el paso gris, antes del paso gris, pidiéndole acompañarle, como Bride se dirige a Orendel y le dice, guerrero, no digas nada más. Hay un momento en el que Orendel recibe una visión, un mensaje de un ángel, él está durmiendo con su mujer, y recibe este mensaje del ángel y le dice, oye, tienes que volver corriendo a Treveris, que es de donde él procede, porque a tu casa, a tu familia la están asediando y tienes que ir a defenderlos, ¿no? Y entonces, pues nada, él se levanta, se lo comenta a su mujer y su mujer le dice, guerrero, estaba durmiendo con él, guerrero, no digas nada más, noble y distinguido rey, quiero hacerme a la mar con vos, ¿no? Y un poquito más adelante dice, porque quiero viajar contigo por mar. Y otra vez, porque quiero, con suerte, hacerme a la mar con mi señor. Deseo poner a prueba mi valentía en Treveris. Es decir, hay ganas, hay deseos de entrar en batalla, ¿vale? Y de seguir al guerrero. Aunque veremos que Bride también dirige tropas, dirige a hombres, ¿no? Y luego tenemos podemos ver cómo, que es un punto al que quería entrar porque de esto apenas se habla, y cuando se habla es para criticar que siempre la mujer está sometida, etcétera, etcétera. Yo, leyendo literatura medieval, que es a lo que más me dedico, yo, con todo el respeto, me permito ponerlo un poco en duda, porque esa imagen no la veo. O sea, sí que he visto violencia, sí que he visto que la mujer, en algunos momentos, pues desde nuestra perspectiva, pues la veríamos como desaventajada, ¿vale? Pero yo veo muchas veces naturalidad a la hora de hablar a la mujer, a la hora de tomar las armas, y no es una cosa que asuste o cause escándalo, ¿no? De hecho, yo creo que no debemos pasar por alto que Éowyn, una mujer, consigue vencer en la batalla en un sitio donde ningún hombre lo ha conseguido, que es vencer, por ejemplo, al señor de los Nazgûl, ¿no? De hecho, y yo creo que es un guiño de Tolkien, lo he pensado yo, me puedo equivocar, ¿no? Pero cuando Éowyn se atreve a amenazar, ¿no?, a la criatura alada y al propio señor de Nazgûl, dice, ¿cómo te atreves? ¿No? A mí ningún hombre vivo me puede matar, ¿no? Y cuando consigue acabar con él, le dice, es que no soy ningún hombre, ¿no? Como rompiendo esa especie como de profecía o maldición, ¿no? Pues Bride es la única que consigue liberar a su esposo Orendel. Un par de veces se cae prisionero de los sarracenos. Y con total naturalidad aparece, reparte espadazos a diestro y siniestro. De hecho, el autor, el narrador, la alaba, ¿no? O sea, la pone como diciendo, bueno, es que va avanzando con el caballo y es que va dejando como, digamos, un camino, ¿no? Un camino, ¿no? Abriendo un camino, ¿no?, de sarracenos, ¿no?, repartiendo golpes a un lado y a otro, ¿no? Bien, yo creo que aquí podríamos dejar ya lo que es hablar de las heroínas según el esquema, ¿no?, que muchas veces nos planteamos, ¿no? Cuando pensamos, una heroína en la época medieval, pues yo creo que nos planteamos en primer lugar una mujer guerrera, ¿no? Si alguien piensa otra cosa, o si alguien se hubiera imaginado una heroína medieval de otra manera, yo le agradecería que después en el debate lo dijera, ¿no?
No como reto, sino por curiosidad. Tengo curiosidad en saberlo. Y claro, me pregunto ¿esto es todo? ¿Solamente podemos ver una heroína empuñando las armas? Que parece muy bien, ¿eh? O sea, que empuñe las armas, pero solo eso. Y yo aquí quería ahora hacer un giro, ¿no? Y entonces quería hablar de otras mujeres que a mí me parecen heroínas, porque además, no porque lo diga yo, sino porque las propias obras literarias en las que aparecen las alaban. Sin embargo, el contexto es otro. No sé si conocéis a un autor alemán que se llama Hermann von Aue. Erich Jenite, ¿suena a alguien? Chrétien de Troyes, ¿suena a alguien? Bien, pues este Erich Jenite es una versión alemana, una versión, no es una traducción, es una versión que hace este hombre tomando el modelo de Chrétien de Troyes, ¿no? Y entonces aquí se narra cómo, bueno, pues Erich es un joven que tiene que ganarse el estatus de caballero y lo consigue a través de muchas hazañas, consigue el estatus de caballero, consigue ser nombrado caballero y también conquista a su dama, que es Enite, ¿no? Declarándole su amor y ella pues aceptándole como caballero y como amor, ¿no? Y claro, pues viven muy felizmente en la corte de Arturo hasta que llega un momento en el que, y aquí es Enite quien lleva la iniciativa, no Erich, Enite empieza a oír hablar como rumores, ¿no? Rumores que descalifican a su marido, ¿no? Voces, ¿no? Que descalifican a su marido porque dicen, mírala, ¿no? Todo el tiempo con la mujer y no sale a combatir, ¿no? A ver, el ideal caballeresco exigía que el caballero cuidara y cortejara a su dama, ¿no? Y cuidara la relación con su dama, con su mujer. Al mismo tiempo, le imponía también la ética de cuidar la guerra, de cuidar el combate, la batalla, ¿no? Cosa que Erich había descuidado por demasiada dedicación a la mujer, ¿no? Claro, Enite termina hablando con Erich de esto y Erich se da cuenta, cambia y dice, pues esto hay que arreglarlo. ¿Qué es lo que pasa? En la épica cortesana, el modo de arreglar esto es el caballero debe abandonar la corte y debe arreglar este problema. Debe volver a ganarse la confianza, ¿no? Debe ganarse el poder volver a la sociedad. Y entonces, pero claro, en este caso, como Enite está implicado en el asunto, bueno, pues se lleva a Enite consigo. Normalmente el caballero sale solo, hasta que vuelve, ¿no? Entonces, pues nada, Erich y Enite salen juntos, pero Erich impone unas condiciones muy duras a Enite, ¿no? Uno, no podrá dirigirle nunca la palabra, ni siquiera para avisarle de peligros. Y dos, la lleva como escudera. Otra vez volvemos a escudera, ¿no? Claro, Enite esto no lo puede soportar porque ve cómo en algunos momentos acechan a Erich, Erich no se da cuenta, entonces rompe el silencio para alertar a su marido, ¿no? Y Erich consigue vencer y derrotar a los ladrones o a los saltadores, pero recrimina a Enite después de salvarle, ¿no? Que, oye, que no debes volver a hablar, que no me vuelvas a hablar, ¿no? Enite hace lo que puede, pero siempre le vence, y a mí me parece muy bien, claro, o sea, por encima de todo está el amor a su esposo, y dice, yo cómo voy a dejar morir a mi esposo, ¿no? Y entonces pues le vuelve a avisar, hasta que llega un momento en el que Erich se tiene que enfrentar a dos gigantes, les vence, pero le acaba tan mal herido que Enite le cree muerto. Él queda inconsciente, y entonces ella, claro, se está lamentando, con grandes alaridos, gritos, lloros, hasta que aparece por allí un conde, con su séquito, que se llama el conde Oringles, y aquí un episodio muy interesante, ¿no? Claro, al ver los gritos y los lloros de Enite, se acerca a ver qué es lo que está pasando ahí, y descubre a Enite. Claro, ve a Enite, que es una mujer de una belleza sin par, ¿no? Se queda prendado de ella. Además, una mujer que ve, a pesar de su condición de escudera, pero dice, en esta mujer hay algo que habla de ella como una mujer muy noble, una dama noble, ¿no? Y entonces le ofrece llevársela a su castillo, llevarse también a Erich para que reciba unos honores acordes a su dignidad. Pero claro, se va encaprichando este conde con Enite, ¿no? Y empieza a pretenderla, ¿no? Pero Enite dice, no, yo pertenezco a este hombre y yo quiero ser fiel a este hombre, ¿no? Y bueno, pues este conde, primero con mucha amabilidad, con gestos amables, con palabras muy amables y cariñosas, pues empieza a intentar convencerla, hasta que el tono va subiendo, ¿no? Primero con solo palabras, ¿no? Y empieza ya a amenazarla. Llega un momento en el que ya la agarra del brazo y la lleva a una mesa. Siéntate a comer conmigo, ¿no? Y entonces ella, pues, no puede dejar de llorar, no puede dejar de pensar en Erich.
y llega un momento en el que la llega a insultar, le llega a decir delante de todos, come ya, cabra imbécil, ¿no? Claro, uno podía pensar, bueno, pues qué normal sería eso, la Edad Media y demás. Sin embargo, la reacción de la corte de Oringles es empezar a reprocharle al conde ese comportamiento. Así no se trata a una dama, así no se habla a una dama, y así no se le fuerza. No eres nada cortesano, ni mereces llevar el título, ¿no? Pero el conde ya empieza a cegarse, empieza ya la violencia física, y llega a un extremo. Pero claro, Enite no se ve como víctima. Enite se ve como decir, bueno, esto me está pasando pues porque yo tengo en mi voluntad es no separarme de Erec, y por lo tanto estoy sufriendo por ser fiel a mi marido, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que Erec ya empieza a recobrar la conciencia, no sabe dónde está, ¿no? Típico que se levanta, ¿no? Cuando hemos tenido un aturdimiento, ¿no? Pero empieza a oír los gritos de Enite, ¿no? Que se resiste al conde. Y entonces va en su busca, y en cuanto ve lo que está haciendo el conde, que la estaba golpeando, sin más miramientos y sin retarle un duelo, porque ni siquiera lo merece, ni siquiera merece el honor de un duelo, coge y se lo quita de en medio, ¿vale? Lo cual provoca la estampida de la corte, que todo el mundo quiere salir, ¿no? Quiere salir hasta por las ventanas, ¿no? Porque temen a Erec, lo que ha hecho Erec. Y entonces, nada, Erec se acerca a Enite, ¿no? La coge de la mano, la besa, ¿no? Y reconoce en ella, bueno, pues él queda deslumbrado por la fidelidad de ella, ¿no? E incluso él le llega a pedir perdón, dice, por el tratamiento de que le había hecho objeto previamente, ¿no? Es decir, no lo había tratado bien. Entonces, a ella le pide perdón y le pide que le perdone, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya, digamos, el honor de Erec queda un poco restablecido, siguen teniendo aventuras, pero ya puede volver a la corte de Arturo, ¿no? Ya ha arreglado lo que tenía que arreglar, ¿vale? Estoy resumiendo mucho porque tampoco me quiero alargar demasiado, ¿vale? Bien, llegamos al cuento de la Dama Priora, en inglés medio. La Dama Priora es una monja de gran belleza, pero que es acosada por 3 pretendientes, ¿no? Muy ricos, muy poderosos, ¿no? Pero es que ella lo que quiere es ser monja, ella quiere ser fiel a su voto de castidad, ¿no? Él quiere ser fiel al voto que le ha prestado a Jesucristo, ¿no? Y entonces ellos, pues nada, no cejan en sus pretensiones, y ella, a través de una serie de engaños, consigue librarse de ellos. Es más, consigue ponerlos en una posición tan desventajosa que dice, y ahora, como no te alejes, se va a enterar tu mujer, o se va a enterar el público, o se va a enterar no sé quién, ¿vale? Y con eso consigue que ya, digamos, por una tesitura que tienen que abandonar, ¿no? Y acaba así, ¿no? Acaba así el cuento, dice, y así esta dama murió con nobleza, es decir, la crítica narrativa le trata de noble, es decir, es noble por lo que ha hecho, por guardar su virginidad, pero no sin antes dotar al convento de dinero y sanar a sus 3 pretendientes a través del castigo recibido, ¿no? Por pretender su amor tan ilícitamente, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que cuando uno presta atención al discurso narrativo de estas obras, al hablar o al juzgar la actitud de estas mujeres, lo que hacen estas mujeres, uno no descubre que sean censuradas, sino son alabadas y además es visto con una cierta naturalidad. Por ejemplo, cuando los templarios ven a Bride luchando y saliendo victoriosa, dice, cito, cuando los templarios vieron que la señora Bride habría participado en la contienda, los caballeros cobraron ánimos y cabalgaron veloces hacia el campo de batalla. La mismísima Bride quiso dirigir a sus hombres, ¿no? Es decir, ven como alguien a quien seguir. Por supuesto, esto no ocurre en el 100% de los casos. O sea, hay sitios, pero yo más que obras literarias calificaría de estudios, sermones o lo que sea, que pudieran decir, bueno, pues, que pinta la mujer cogiendo las armas, ¿no? Bueno, pero eso ocurre también hoy día. Hoy día, y mirad que la mujer ya lleva años y décadas incorporadas al mercado de trabajo, y hay personas pues que les extraña que la mujer salga a trabajar, ¿no? Hoy día en el siglo XXI, ¿no? Es decir, siempre va a haber excepciones, o sea, siempre va a haber gente, aunque sean los menos, pero que lo van a ver de un modo diferente. Bueno, es parte de la realidad, es decir, esas personas existen, ¿no? Y ya está, se puede estar de acuerdo o no con ellos, pero ya está, ¿no?
Pero las mujeres son destinatarias del reconocimiento por parte de héroes. Lo mismo se dice de de Enid, lo mismo de esta dama priora, lo mismo de Bride. Bride es muy alabada. Y las damas vikingas son muy alabadas. Y se le hacen elegías, se le hacen cantos de hazaña. Es decir, todo guerrero germano antiguo estaba muy pendiente de las sagas, de lo que las sagas iban después a decir de sí, ¿no? Y eso les llevaba a las mujeres, en esta literatura, buscan que después las sagas hablen bien de ellas, ¿no? Y les preocupa, y las sagas hablan bien de ellas, de hecho, ¿no? O sea, ensalzan su valor, no se preguntan, bueno, ¿qué hace esta aquí? ¿No? Lo ven con total naturalidad, ¿no? Entonces, tras ver a estas mujeres, cabe preguntarse en qué consiste el heroísmo. Porque hemos visto heroínas de espada y escudo, hemos visto también heroínas que vencen sin atacar, sin blandir una espada, ¿no? Bueno, se puede ver que la participación en una batalla puede ser un rasgo de heroísmo, pero es esencial, ¿no? Y para hablar de esto, yo aquí no quiero teorizar. Yo creo que Éowyn, el personaje Éowyn, en dos sitios concretos que ya he mencionado, nos da unas claves, ¿no? O Tolkien a través de Éowyn, si queréis, ¿no? Uno es en la conversación con Aragorn en la campaña del Paso Gris y luego las conversaciones, los diversos sucesivos encuentros que tienen Éowyn y Faramir en las casas de la curación, ¿no? Que no aparecen en las películas. O sea, a ver, que se encuentran sí, o sea, la conversación de Aragorn y Éowyn cuando Aragorn quiere ir al Paso Gris, ¿no? Pues por supuesto está recogida. Y un par de veces, ¿no? Un par de veces se ven, la primera vez en las casas de la curación, Éowyn y Faramir se miran, no se hablan, simplemente se miran brevemente, y luego un poco más adelante, cuando ya han salido Aragorn y todos los demás salen para el combate final, hacia la Puerta Negra, bueno, pues se quedan Faramir y Éowyn solos, ¿no? Y hablan un poco, prácticamente hablan del tiempo y de un poco de lo que va a pasar, pero nada más, no entran a más cuestiones, lo cual a mí por lo menos me llama la atención, porque lo mejor de esas conversaciones se lo han dejado fuera, en mi opinión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo simplemente quería mencionar un par de cosas, una de Aragorn y Éowyn, cuando Éowyn en primer lugar le está diciendo a Aragorn, pero ¿por qué te vas a un sitio que no va a brillar nada, ¿no? Refiriéndose a su paso, al Paso Gris, en vez de conducir a las tropas, eso no va a dar más gloria y más esperanza, ¿no? Como diciendo, solamente lo que tiene más lucimiento, ¿no? Es lo que va a traer más gloria, es lo que merece más la pena, ¿no? Y al ver que no puede convencer a Aragorn, entonces le pide ir con él, ¿no? Pero Aragorn le dice, tú tienes otra misión encomendada, es quedarte aquí, ¿no? Y entonces Éowyn ya le responde, mira, yo ya estoy harta, ¿no? De oír hablar de deber y de tener que quedarme en casa y de ser una nodriza y todo lo demás, ¿no? Y le dice a Aragorn, ¿no? Quizá no esté lejano el día en que nadie regrese. Entonces ese valor sin gloria será muy necesario, pues ya nadie recordará las hazañas de los últimos defensores. Las hazañas no son menos valerosas porque nadie las alabe. Es decir, el heroísmo no solamente está en hacer cosas tan visibles a todo el mundo, ¿no? Luego, yo creo que tiene todavía más peso, es la actitud de Éowyn. Me parece a mí que retrata mucho más descaradamente a Éowyn, después de que ya la conocemos mucho, en las casas de la curación, en sus sucesivos encuentros con con Faramir, ¿no? ¿Qué vemos al principio cuando Éowyn se dirige por primera vez a Faramir allí, ¿no? Lo que dice es, quiero salir a combatir. Yo aquí no me puedo quedar, no quiero quedarme, quiero salir a batallar, ¿no? Y le dicen, ¿no? Tanto el cuidador como Faramir, dice, bueno, pero si es que los hombres ya se han ido y luego no debes estar aquí recuperándote, ¿no? Dice, yo no me quiero curar, ¿no? Y empieza a haber unas acotaciones donde, por ejemplo, tras hablar cada vez que habla con Faramir, donde Éowyn, por ejemplo, ya el tono de voz ya no es tan orgulloso, quizás, como diría a lo mejor la crítica, o no es tan fuerte, no es tan vehemente. A veces cuando ya se dirige a Faramir, como baja a veces la mirada, se empieza a hablar de duda, Éowyn empieza a dudar. Cuando ella dice, ¿no? O quiere ser tan vehemente hablando de ir a la batalla, ¿no? Pues empezamos a leer acotaciones de empieza a dudar en su corazón, no está tan claro. Y bueno, y ya el culmen lo tenemos cuando su hermano, Éomer, la llama para acudir junto a él a los campos de Cormayen y ella no acude.
Y eso no pasa desapercibido a Faramir, ¿no? Que de hecho habla con ella, ¿no? Dice, ¿por qué no habéis acudido, ¿no? Y entonces Éowyn parece no aclararse y Faramir un poco como empieza a hacer como la voz de sí misma, ¿no? La voz de su conciencia o de lo que lleva ella por dentro, ¿no? Dice, bueno, puede haber dos razones, ¿no? Dos motivos, pero no sé cuál de ellos dos será. Y Éowyn le dice, dejaos de acertijos, ¿no? Y él le dice, vale, ¿puedo hablar? Y entonces le dice, bueno, puede ser que no os atrevéis a acudir allí donde está Aragorn victorioso, puede ser que a lo mejor no os atrevéis, no queréis alejaros de mí, queréis tenerme cerca, o las dos cosas, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya Éowyn empieza a abrirse, ¿no? Dice, quería el amor de otro hombre, mas no quiero la piedad de ninguno, ¿no? Aquí me parece que empieza a revelarse, ¿no? A mí quizá alguien se pueda preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la heroína? ¿No? O sea, con el heroísmo, con la heroicidad, con Éowyn como heroína. A mí me parece que es crucial, en mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, pero es como lo veo, ¿no? Ahora diré después por qué. Quiero centrarme un poco en esta escena, ¿no? Entonces, Faramir le empieza a decir, deseabais el amor del señor Aragorn, pues era noble y poderoso, y queríais la fama y la gloria, elevaros por encima de las cosas mezquinas que se arrastran por la tierra. Éowyn creía estar enamorada de Aragorn. En realidad parece que admiraba a Aragorn, ¿no? Pero claro, cuando se quiere declarar a él de alguna manera, Aragorn, como que digamos, que la rechaza, ¿no? Dice Faramir, como un gran capitán, a un joven soldado os pareció admirable, porque lo es, un señor entre los hombres y el más grande de los que hoy existen. Pero cuando solo recibisteis de él comprensión y piedad, entonces ya no quisisteis ninguna otra cosa, salvo una muerte gloriosa en el combate. Miradme, Éowyn. Ese miradme, Éowyn, es un poco como, Éowyn, enfréntate a la verdad, ¿no? Una verdad que le está llegando en este momento a través de Faramir, ¿no? Claro, y Éowyn reacciona, mira a Faramir sin pestañear, ¿no? Y le dice, no desdeñéis la piedad, que es el don de un corazón generoso, Éowyn, pero yo no os ofrezco mi piedad, pues sois una dama noble y valiente, y habéis conquistado sin ayuda una gloria que no será olvidada. Faramir reconoce la valía y el valor de Éowyn. Él no pone en duda nada, ¿no? Y sois tan hermosa que ni las palabras de la lengua de los elfos podrían describiros, y yo os amo. En un tiempo tuve piedad por vuestra tristeza, pero ahora, aunque no tuvierais pena alguna, ningún temor, aunque nada os faltase y fuerais la bienaventurada reina de Gondor, lo mismo os amaría. Éowyn, ¿no me amáis? Y aquí viene lo siguiente, ¿no? Aquí para mí viene el cambio. Entonces algo cambió en el corazón de Éowyn, o acaso ella comprendió al fin lo que ocurría en él. Esto resume un poco una crisis que se estaba dando en Éowyn y que venía ya un poco de largo. Pero no sabía más o menos lo que era. Ella tomaba decisiones, ella se lanzaba, ella quería ir a la guerra, quería ir a la batalla, cosa muy bien, muy loable, ¿no? Pero parece que no se aclaraba, no sabía un poco qué es lo que estaba pasando. Y ahora parece que lo descubre. Para ella se descubre la luz. De hecho, a continuación, dice, la sombra ha desaparecido, ya nunca más volveré a ser una doncella guerrera, ni rivalizaré con los grandes caballeros, ni gozaré tan solo con cantos de matanzas. Es decir, ve por un lado lo que ya no quiere ser, y a continuación ve lo que quiere ser. Seré una curadora y amaré todo cuanto crece, todo lo que no es árido. Y miró de nuevo a Faramir. Ya no deseo ser una reina, dijo. Y Faramir ya dice, qué bien, ¿no? Porque yo tampoco soy rey. ¿No? Entonces, ¿por qué me fijo en esto? A mí me parece el carácter de Éowyn como heroína apasionante. ¿Por qué? En Éowyn tenemos a alguien que está buscando su camino. Es un personaje que está buscando su lugar, su sitio, con quién estar, ¿no? Y lo hace de un modo que podemos decir, bueno, consciente e inconscientemente lo está buscando. Y parte de un inconformismo. Desde el principio, ella dice, no me quiero quedar en Rohan, no me quiero quedar aquí cuidando la casa, yo quiero salir. Hay un inconformismo que le lleva a tomar una decisión. Ella quiere luchar. Sigue un camino, que puede ser acertado o no, es el que ella escoge, ser una mujer guerrera. Tiene la victoria sobre el señor de los Nazgûl. Después está en la casa de la curación, los encuentros con Faramir. Y ella sigue notando esa necesidad que yo pongo entre comillas. Es una necesidad. Cuando yo hablo de necesidad, alguien buscando un camino, en realidad no es libre. Si él lo necesita, es como cuando alguien necesita una especie de droga, ¿no? En realidad no es libre. O sea, él cree buscar eso, querer eso, pero en realidad es una necesidad. Es una necesidad porque de alguna manera yo creo que
Éowyn se ve abocada a algo, pero que en el fondo, aunque ella no se da cuenta, no es lo que ella quiere, pero se ve como obligada a hacer eso. Puede ser, es una hipótesis mía, que puede ser perfectamente equivocada. Y en sus encuentros con Faramir, en algún momento tiene lugar un desenmascaramiento. Se descubre ella a sí misma, ¿no? Entonces, ahí ya Éowyn descubre que ella ya es valiosa y ella es valerosa siendo. Ella no tiene que hacer, ella no tiene que tener, ella no tiene, sino que ella ya puede ser ella misma, ¿no? Y de repente se despeja lo que no es para conseguir llegar a lo que quiere ser. Y descubre que la guerra ya no la necesita. La guerra no es un fin, es un medio, podríamos decir. Su verdadera lucha, su verdadero heroísmo es encontrar su lugar sin tener que ser otra. A mí me parece que en esto de ponerse otro nombre, que no vemos únicamente en su caso, ya lo veíamos en la saga de Hervor, es ser otra persona, dar a entender a los demás otra persona, representar a otra persona. Por lo tanto, ya me voy acercando un poco hacia las conclusiones, el heroísmo, ¿dónde está? Está en coger las armas y vencer. Bueno, las armas las cogen también los villanos y eso no les hace héroes. Y si hay que vencer, Hervor muere en la batalla, no vence. Por lo tanto, no es una heroína. ¿Es tan decisiva la batalla, la guerra? A ver, yo lo veo, pero mirando un poco a estas heroínas, a estas otras heroínas, y viendo a Éowyn, que el heroísmo más bien está en tomar una determinación y seguirla. Puede ser que Éowyn, en un principio no tome la determinación aceptada para su vida, en el sentido de que realmente es lo que ella quiere ser. No de fuera, no juzgo de fuera, sino me pregunto, ¿es lo que ella realmente quiere ser? Es la búsqueda de quién quiero ser y luego qué es lo que pongo yo en juego para alcanzar eso. A mí me parece que lo que aporta Éowyn a la figura de la heroína, que Tolkien desarrolla más, cosa que igual pasa más desapercibido en otras mujeres en la Edad Media, es el camino vital pasa por espejismos y equivocaciones, ¿no? Éowyn, tratando de encontrarse a sí misma, va andando, y eso está muy bien. No sé si han leído de C.S. Lewis El regreso del peregrino. Hay un momento, ahí se habla de un peregrinaje, ¿no? De una trayectoria vital, y en un momento dado se habla de cómo escoger el camino adecuado, ¿no? Y ahí C.S. Lewis explica cómo se toman muchas decisiones y se toman muchas decisiones equivocadas, se cometen muchos errores, pero en esos errores estará también el acierto. Lo dice esto en contraposición a quedarse quieto. El que queda quieto no fallará, no se equivocará, pero tampoco va a dar nunca un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, a veces el camino para encontrar el acierto de nuestra vida es pues, pasar por caminos donde vemos, pues no, esto no es para mí, esto no es lo mío, ¿no? Y luego, que el camino hacia el heroísmo incluye también falta de brillo. Y aquí recuerdo las palabras de Aragorn, ¿no? Dice, bueno, las hazañas no son menos valerosas porque nadie las alabe. Interesante subrayar, valerosas, no dice valiosas, dice valerosas. En inglés, el texto original, valiant, ¿no? Es decir, no son menos valientes unos hechos, unas decisiones, unas hazañas, porque no sean públicamente conocidas y nadie las alabe en los grandes cantos, ¿no? Y esta es una lección que a mí me parece una lección muy interesante y una imagen de heroísmo que Tolkien nos la explica a través de, o yo creo que la explica, o sea, igual yo no me considero un experto en Tolkien, ¿no? Entiendo un poco de literatura medieval, pero en Tolkien tengo que reconocer que aquí me está costando hablar, habiendo personalidades tan reconocidas como Eduardo Segura y Guillermo, ¿no? Y por supuesto Martin, ¿no? Porque son mucho más expertos y igual han pensado en más de un momento, decir, pero ¿qué está diciendo? ¿No? Pero bueno, es mi lectura y mi interpretación de algunas cosas que veo en Tolkien, comparándolas con elementos anteriores, ¿no? Que pienso que es en las que Tolkien se ha basado. Desde luego la saga de Erebor se ha basado Tolkien también, ¿no? Y en Brunhilde también. Entonces,
cómo Tolkien a través de una mujer nos transmite una lección que se puede aplicar perfectamente también a los hombres, ¿no? Y que, por otro lado, pero por otro lado me gustaría recalcar, porque no se dice, cómo en la literatura medieval se ve con naturalidad la valentía de las mujeres, no solamente al empuñar las armas, sino también en otros papeles, que no son que para nada son, digamos, de inferior categoría. Serán, hoy día en el siglo XXI, serán de la categoría que nosotros queramos darle, con los ojos con los que queremos verlos, ¿no? Pero a mí me parece, yo tras leer El Señor de los Anillos y tras leer determinadas obras medievales, a mí me parece que la mujer transmite verdaderas lecciones de valor, ¿no? O sea, por ejemplo, Enite, ¿dónde está su heroicidad? Es decir, bueno, ya le pueden pegar y golpear, y la pueden asediar y acosar, pero eso no la hace ella temblar en su determinación de decir, bueno, mi ideal es, quiero a este hombre y quiero permanecer fiel a este hombre, ¿no? Bride, yo quiero defender los santos lugares y la túnica sagrada y defender también a mi marido, cueste lo que cueste, ¿no? Brunhilda, defendiendo su honor, defendiendo a los suyos, bueno, muy bien, me parece muy legítimo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con eso ya he dicho todo lo que quería decir. Muchas gracias por la atención y nada más. Bueno, ahora si tenéis algunas preguntas que queráis hacer a Miguel, hay algún micrófono por ahí, así que nada. Se puede no estar de acuerdo con lo que he dicho, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu intervención. Algunas cosas se cruzan con la que yo haré a la tarde, aunque yo me fije en otra figura, pero sí que hay algún elemento común. Sobre las guerreras, las guerreras islandesas o nórdicas. ¿No piensas que un poco tiene que ver esa imagen que tenemos de las doncellas, que de las mujeres que no pueden combatir, etcétera, simplemente porque es el modelo más bien idealizado que hemos recogido de una tradición más bien posterior? Me explico, no es una especie de idealización de lo que tiene que ser una dama, es la que tiene que ser cortejada, etcétera, y eso choca un tanto con la realidad. Porque ha señalado que hay pueblos en los que pueblos germánicos en los que combaten las mujeres, especialmente si son vírgenes. Pero es que eso también sale recogido en obras muy anteriores, ¿no? Por ejemplo, pues ¿quién no conoce las Amazonas, ¿no? Y hay libros por ahí buscando las Amazonas que nadie sabe muy bien ni si existieron ni si no, pero el caso es que ya aparecen por ahí que es un pueblo guerrero, que encima mata a los hombres, los utiliza como, ¿cómo se dice? Los secuestran, las utilizan para quedar ellas fecundadas y luego pues matan a esos hombres, ¿no? ¿No piensas que un poco es, digamos, culpa de la tradición que hemos heredado nosotros, que miramos a través de esos ojos la idea de que la doncella no puede ser una guerrera? Me parece muy interesante tu pregunta. Lo que no sé es a ver si la he entendido bien. Dices desde nuestra perspectiva que, digamos, que nos sorprenda y que critiquemos la tradición, o que en aquella época... No critica. A ver, sí. Que la imagen que tenemos nosotros de las doncellas sí. Es que no pueden salir a combatir por la tradición que hemos heredado. A eso voy. No tanto que sea criticable, que no lo es, sino simplemente que lo que recoge Tolkien con la figura de Éowyn es una realidad que se daba, que es que las mujeres combatían. Efectivamente, mira, a mí, si te soy sincero, a mí me ha influido más lo que he leído y oído, pero de parte del feminismo, que el leer las obras en sí. Yo siempre he sido partidario, y así procuro hacerlo ver a mis alumnos, ¿no? Pero por experiencia propia. Es decir, antes de leer sobre algo, leed el algo. Directamente, no es muy ortodoxo, pero por decirlo directamente, ¿no? Porque efectivamente, a mí, yo cuando leo las obras, y yo lo he dicho en un par de ocasiones,
A veces lo que me asombra es lo que he leído después y no lo que he leído. Porque digo, oye, yo leo las obras originales y a mí estos problemas no me los plantea. Pero claro, es mi percepción. Yo ahí, por eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que influye, y que ha influido mucho. Es más, a veces cuando oyes a la gente comentar las cosas, y hombre, si hay confianza, y no vas a dejar mal a la otra persona, le preguntas, oye, pero ¿tú has leído entonces? No, yo no lo he leído. Digo, bueno, pero entonces, ¿cómo hablas? No, pero es que lo dicen estos. Y dices, bueno, pues yo te invitaría a leer la obra, y luego, si sigues en la misma opinión, me parece muy legítimo, y me parece muy bien, pero empieza primero por leerlo, ¿no? Y yo creo que efectivamente, sí, influye, ¿no? Nos hacen ver que bueno, eso de que la mujer participe, o incluso que nos deba asombrar que la mujer participe, ¿no? Yo he aprendido un poco de la actitud de los narradores de entonces, ¿no? Era una cosa normal, no escandalizaba a nadie, y eso que en la época medieval era mucho más teocrática y estaba mucho más sujeta, digamos, a unos cánones y unas reglas, y digamos, los estamentos, incluso los roles, estaban como más petrificados, ¿no? O por lo menos eso nos venden, ¿no? Pues no chocaba tanto como hoy, que la sociedad actual hoy se caracteriza precisamente por, entre el canon, la regla y la vida misma. O sea, ¿no? O sea que yo, de acuerdo. Y luego la verdad es que voy a apuntar varias cosas, pero una última, porque ya llama un poquito la atención, voy ahora al final de tu intervención, cuando Aragorn le dice a Éowyn lo de que no unas acciones son menos valerosas porque no sean cantadas en cantares de gesta. ¿No parece un poco contradictorio? Esta pregunta va para todos, no solo para él. ¿No parece un poco contradictorio y estoy de acuerdo con lo que dice, con esa expresión, quiero decir, yo pienso como Aragorn, pero es un poco contradictorio con el resto de la obra cuando lo que persiguen todos al final es que se les recoja en los grandes cantares, ¿no? Porque Theoden cuando muere dice, bueno, ya puedo ir al cielo con mi familia, bueno, con mis ancestros, y cantarán las gestas de la batalla que, aunque hayamos perdido, eso es, Sam exactamente igual, y Sam exactamente igual, ¿no? Que vamos a ser parte de las grandes de leyendas y no sé qué. Es un poco contradictorio, ¿no? ¿No parece? A mí, me da a mí la sensación, aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice, Yo, ahí mi opinión es, yo creo que no hay contradicción, creo que no hay contradicción, porque también se puede hablar lo discreto. De hecho, ¿cuántas veces se ha hablado en biografías, incluso hoy actualmente, y sacan a la luz datos que no eran de conocimiento público? Y sin embargo, lo admiras, ¿no? Es decir, por lo tanto, y eso crece o acrecienta la fama de esa persona, ¿no? Con lo cual, no creo que... Hombre, algunas cosas se terminan sabiendo, ¿no? Pero yo creo que lo que cuenta es la persona propia, es decir, lo que le va a hacer a ella es lo que ella hace o deja de hacer, no la fama que le den, ¿no? La fama es un añadido, ¿no? Sí, pero parece que es lo que están buscando todos los personajes y luego... En eso de acuerdo. Eso es lo que en eso de acuerdo. Un poco contradictorio con la tesis global, si queréis llamarlo así, de lo bonito es que nos canten, porque estar en la memoria, porque eso nos hace inmortales, y luego es importante también el valor de las cosas que no se cantan. Quizá estas palabras de Aragorn puede ser la actitud de Tolkien, de resaltar, oye, no todo es lo que brilla, precisamente porque a lo mejor él sería consciente de que el ambiente pues es lo que busca, ¿no? Quizás es una muestra de ser consciente de eso. Puede ser, se me ocurre, Creo que Eduardo... Sí, y otro también, sí. Creo que hay un pequeño detalle que no ha sido notado. Para el personaje de Éowyn, la persona nefasta es Wormtongue, ¿no? Y su cuchichear continuamente una disminución de lo que significa la casa de Eorl y el sentido de pertenencia, de pueblo y de identidad. Buena parte de la búsqueda de Éowyn es mostrar de que es falso el veneno que estaba escuchando, de que no vale nada, que están a nivel de los perros, que no hay ninguna nobleza. Obviamente el parámetro
eran los cantos. Por lo tanto, para mostrar de que esos venenos eran falsos, tengo que mostrarlo de esa forma, ¿no? Pienso que es una reacción de Eowyn porque también lo dice de vez en cuando, ¿no? Las palabras de Wormtongue la habían contaminado muy profundamente. Mientras para la segunda cosa, verdaderamente yo tampoco veo una contradicción, porque todos desean esta celebración. Pero varias veces se dice, aunque tal vez no haya nadie que quede para cantarlo, pero hay que hacer lo mismo, ¿no? Vamos a la Puerta Negra y morimos todos, y bueno, paciencia, ¿no? Porque vale la pena hacer lo mismo. Sí. En algún valle escondido la hierba seguirá siendo verde. Obviamente el deseo es que esto se vea porque es una especie de epifanía de la realización. Pero si no se da, bueno, no se da, ¿no? Por lo tanto hay como una raíz más vital que desea obviamente de que sea celebrada, pero no quita que uno decida de hacer la obra aunque no hubiera este prestigio, ¿no? En ese sentido, supongo que uno podría recuperar buena parte de estas figuras bellísimas sin los prejuicios contemporáneos, ¿no? Como las pobres amazonas, que los griegos las ponen por todas partes vencidas junto con los cíclopes, ¿no? Porque tienen pánico a las mujeres. Porque parece que como los únicos derechos los tenían los atenienses libres, tenían miedo que les dieran leñazos en casa, no sé. Bueno, en primer lugar, agradecer la aportación primera que has hecho, efectivamente. O sea, eso es verdad. Y puede ser una de las cosas que causará ese inconformismo en Eowyn, un motivo más para actuar. Y con lo segundo que has dicho, vamos, ahí, de acuerdo, vamos, totalmente, sí, sí. Eduardo, no sé si querías... Sí. Bueno, lo primero es pedir perdón porque como he llegado tarde a tu conferencia, igual lo que voy a decir lo has dicho ya, pero a mí en el personaje de Eowyn me parece que hay una influencia, aunque sea un palabro, por intertextualidad del personaje de Wealhtheow en Beowulf. Y en Beowulf se llama a las mujeres, en concreto a esta mujer, Peace Weaver, una urdidora de la paz, en el mejor de los sentidos, una urdidora de la paz, alguien capaz de... Creo que el problema, al menos yo lo experimento así en la facultad y en el trato con otros profesores, es que corremos siempre un riesgo enorme de leer cualquier obra del pasado, incluso del presente, desde un cierto anacronismo, aplicando, o sea, inconscientemente poniéndonos unas gafas que tienen que ver con nuestra percepción de la realidad, desgraciadamente en nuestros tiempos de un modo exponencialmente influenciada por las ideologías de cualquier signo o de cualquier color, ¿no? Y hay que hacer, creo que, un esfuerzo de honestidad como lectores para despojarnos de todo eso y acercarnos con una cierta desnudez, en el mejor de los sentidos, que es paradójica, ¿no? Porque de alguna manera estamos en la universidad, todos, como estudiantes, como profesores, cada uno en el estadio en el que esté ahora mismo, en busca de una cierta erudición, no peyorativa, sino de saber más. Pero a la vez que hay que saber más, hay que jugar este juego doble, ¿no? De ir despojándose de... un poco como decía el maestro Yoda, ¿no? You have to unlearn what you have learned. Tienes que dejar de olvidar lo que creías saber. Un poco lo que le pasa a Gandalf cuando vuelve, ¿no? Yo era Gandalf, he olvidado muchas cosas que sabía y otras cosas muchas que creía saberlas he tenido que volver a aprender. Esta senda del verdaderamente sabio, creo que... ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que en el caso de Tolkien, sí que... Si Tolkien hubiera sido, no sé cómo decir, machista según estos criterios, habría dejado a Eowyn en el sagrario. Y punto. Y se acabó la historia de Eowyn. Entonces, darle esta relevancia como personaje tiene que ver con una visión del ser humano esencialmente magnánima, en el sentido etimológico, ¿no? El magnus animus de poner a alguien en la tesitura de ser nada menos que un urdidor de la paz. Hasta cierto punto, para mí como lector, lo que menos me importa es que Eowyn sea quien da
cumplimiento a la profecía de matar al rey brujo, ¿no? Creo que hay una serie de lindezas, en el mejor de los sentidos, que se mueven muy por debajo de la superficie, porque Tolkien es muy sutil a ese respecto, para dar relevancia a los personajes. Y con esto termino. Vuelvo a las referencias que habéis hecho. Para mí, Sam no está buscando ser objeto de un cantar de gesta. De hecho, si lees lo que ocurre ahí, lo que Sam está diciendo es que se imagina, señor Frodo, y cuando Frodo le dice sí, y hablarán de Frodo, 9 dedos, y de Sam Sagaz el Bravo, y Sam se pone colorado, y le dice, no se burle de mí, señor Frodo. Quiero decir que hay una humildad, que en Theoden no puede ser tal humildad, aunque la humildad, dice un tal Cervantes, es la verdad. La humildad en Theoden es, caray, es que él es un jinete de Rohan, y por lo tanto ser digno de estar sin vergüenza entre sus ancestros es la medida. Igual que yo hacía la referencia ayer, ¿os acordáis de que la tragedia de la victoria de Sauron sería sobre todo el final de las canciones, el final de la memoria, el final del recuerdo? Entonces creo que el pathos, el afán heroico en la Tierra Media, no creo que tenga mucho que ver con el número de cabezas que cortas. Gimli y Legolas no son más heroicos por hacer su competición de a ver quién corta más cabezas de orcos en Helm. Es más heroico probablemente Legolas cuando oye una gaviota y se despierta en su corazón el anhelo del mar y por tanto la hora de la despedida, el aldabonazo final del destino. O Gimli roto de pena por el amor a Galadriel y la promesa que le ata a ir a las cuevas de Aglarón y después acompañar a Legolas. Este es el tipo de urdimbre que teje Tolkien. Si no hacemos el esfuerzo de leer así, aunque esto suene muy pretencioso por mi parte, nos quedaremos una y otra vez en los lugares comunes, de las modas académicas o pseudoacadémicas, que miran a las obras desde los criterios que en cada coyuntura histórica toquen. Cuando yo estudiaba en la universidad estaba absolutamente de moda en la carrera de historia, pues la escuela cuantitativa, la escuela de Anal, y toda la historia que se estudiaba era haciendo estadística. Pues aquello pasó. Y vinieron otros y dentro de 10 años vendrán otros. Una y otra vez, como espectadores, como lectores en este caso, hay que hacer el esfuerzo de una cierta humildad, de dejarnos medir por las obras de arte y escuchar en silencio. Muchas gracias, Eduardo, por esa introducción y gracias por el añadido de Beowulf, porque yo honestamente no había caído en la cuenta de él. O sea que gracias por añadirlo. Y efectivamente, vamos, no voy a decir más porque lo has dejado todo muy claro. Efectivamente hay que leer las obras como hay que leerlas. Y como fueron escritas y sin anacronismos y sin pasarlas por filtros. Las obras fueron escritas cuando fueron escritas por quienes fueron escritas y dicen lo que dicen, ¿no? Yo pretendí explicar a los 5 miembros del tribunal gracias, Martín, que a mí me parecía que no estábamos legitimados los profesores en la línea de seguir haciendo amigos que os contaba ayer, que no me parecía que debiéramos dejarnos llevar por una ideología a la hora de dar una asignatura. Y los 5 se me echaron al cuello. Pero los 5, estuvimos más de 2 horas discutiéndolo. Al final discutían entre ellos. Y como en las peleas estas de los dibujos animados, que si todo el mundo se mete en un remolino y al final al que quieren pegar se sale del remolino. Sí. Y me decían los 5, 3 catedráticos, insisto, 2 titulares que podrían ser catedráticos ya por el tiempo que llevan, me decían, no, lo que tenemos que hacer los profesores es elegir una ideología, justificarla ante nuestros alumnos y desde esa ideología dar la asignatura. Y dije, lo siento, o sea, aunque ustedes me suspendan hoy, no es así. Y el esfuerzo de honradez y de honestidad que tenemos que hacer es de buscar la verdad, aunque esto les suene a ustedes a Pilato. Pero es que buscar una verdad que precisamente porque es más grande que nosotros, es el listón que tenemos que superar. Sí. Desde la humildad precisamente. Sí. Porque solo somos seres humanos, coño. Coño no lo dije, pero todo lo demás... No se ha oído. Sí. Pues... es que suscribo todo lo que has dicho. Y ojalá siempre tuviéramos el valor de actuar así. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por esta exposición que has realizado.
trayendo a colación una serie de fuentes, yo creo que bastante desconocidas para la mayoría de los que nos dedicamos a estudiar la obra de Tolkien, porque solemos pasar por alto las fuentes germánicas que no sean de Islandia, de los países nórdicos, etcétera, sino que las alemanas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es interesante. Tolkien era un gran conocedor de esas fuentes también y, en fin, se tiende a no analizar esta faceta de la literatura germánica antigua, ¿no? Sin más, un comentario. Pero lo que quería también era aportar un poco la perspectiva intrahistórica dentro de lo que es la novela, que en el momento que comentas al final de tu exposición, ¿no? Están hablando, o sea, tanto Aragorn como Faramir con Éowyn, con respecto a lo que supone el heroísmo de alguna manera. Y da la casualidad que ambos personajes son conscientes de que la guerra es una maniobra meramente disuasoria. Es meramente disuasoria. La auténtica misión es depositar el anillo. Y no lo están haciendo mediante la guerra, sino que lo está haciendo Frodo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que leer la conversación y este episodio con el trasfondo de la misión de Frodo, ¿no? Que lo que hace Tolkien es subvertir, por cierto, un esquema tradicional básico en las leyendas antiguas, con este protagonismo de Frodo como un mediano, pero no por ser pequeño, sino porque se trata, en definitiva, se trata de depositar, deshacerse de algo en lugar de adquirir algo y traer algo más grande de vuelta, ¿no? Deshacerse de algo que te sobraba, de alguna manera, ¿no? Y esto yo creo que es una novedad importante en la épica que propone Tolkien, ¿no? Yo creo que también los comentarios, tanto de Faramir como de Aragorn, tienen en cuenta que la auténtica misión no es la de la guerra en este conflicto, ¿no? Sin más, un comentario. ¿Algún comentario más? Pues si no hay más comentarios ni preguntas, podemos dar por finalizada esta charla y volvemos después de la comida. Gracias.